Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de la sección La cría de canarios para principiantes paso a paso. En esta ocasión, en este tercer capítulo, vamos a hablar de la alimentación de los canarios y las canarias durante la cría, ya que es un tema interesante que muchos de vosotros me estáis pidiendo. Y además, aprovecho también para responder a una duda que tiene el compañero José María sobre si es posible criar con un canario de 4 años y si es posible criar con un canario y 2 canarias. Y sin más, empezamos. En capítulos anteriores vimos la importancia de una buena higiene del aviario antes y durante la cría, junto con la correcta distribución de los accesorios en la jaula. También vimos cómo preparar a los canarios y a las canarias para la cría y explicamos el proceso de desparasitación interna y externa, junto con el correcto mantenimiento del pico y las uñas de nuestros reproductores. La alimentación, de la cual tratamos en este vídeo, es sin duda alguna otro pilar importante para garantizar el éxito y una buena cría de canarios. Es por ello por lo que he decidido estructurar este vídeo en dos apartados, un primer apartado dedicado únicamente a la alimentación de las canarias y otro apartado dedicado únicamente a la alimentación de los machos. Destacar desde ya que este vídeo va orientado a la cría de canarios para principiantes, por lo que voy a obviar y no voy a tener en cuenta nada relacionado con el efecto Dore en los canarios. Únicamente me centraré en la salud de los pájaros, dejando a un lado el tema del concurso del que ya hablaremos más adelante en el canal. La alimentación de las canarias va a depender principalmente de su condición corporal, por lo que es necesario que antes de la cría revisemos una a una todas nuestras canarias para comprobar que se encuentran en buenas condiciones para empezar la cría y que van a poder afrontar la cría de la mejor manera posible. Solo así conseguiremos evitar futuros problemas que pudieran aparecer durante la temporada de cría. En condiciones normales las canarias deberían estar en buena forma, con suficientes reservas de grasa y por supuesto y lo más importante, deben estar sanas. Siempre hay que descartar aquellas canarias que tengan alguna enfermedad o que la hayan atravesado recientemente y aquellas canarias que estén demasiado gordas. Por tanto, las canarias deben tener algunas reservas de grasas con las que afrontar la cría, pero nunca deben estar muy gordas y tener demasiada grasa, porque podrían tener problemas de salud a corto plazo y probablemente tengamos problemas con huevos atravesados. Si las canarias están en buenas condiciones y con una buena condición corporal, les debemos aportar una buena mixtura completa, rica y equilibrada en cuanto a semillas bajas en grasas, como por ejemplo el alpiste, y semillas más oleaginosas como son el cañamón, el negrillo y demás, en una proporción mayor de alpiste que de semillas grasas, aproximadamente en torno a un 60-65% estaría bien. Además de una buena mixtura rica y equilibrada, es necesario añadirles una buena pasta de cría también completa y balanceada en cuanto a nutrientes, minerales y proteínas, que será la que vayamos a emplear durante el periodo de cría. Mi consejo es que la pasta, aparte de como ya he dicho, que sea completa y equilibrada, es que sea una pasta muy apetecible para ellos y que se la coman bien, ya que de nada nos vale utilizar una pasta muy buena si luego no les gusta a los canarios, puesto que no se la van a comer y no van a alimentar correctamente a las crías. También, aparte de las semillas y la pasta de cría, es necesario que le aportemos al menos 2 veces a la semana unas pequeñas raciones de frutas y verduras, o si podéis, alguna planta silvestre como las pamplinas y cerrajas que ayudarán a completar su alimentación y aportarle las vitaminas y minerales que necesitan. Y finalmente, y como es lógico, debemos hacerle un aporte extra de calcio, bien en forma de hueso de jibia o de grit, aunque ya sabéis que yo soy partidaria de que siempre tengan a su disposición durante todo el año, o bien si lo preferís, podéis administrarle algún tipo de suplemento cálcico y fósforo para una correcta asimilación del calcio, lo que les ayudará a la formación de los huevos. Y en el caso de que alguna de nuestras canarias acumule demasiadas reservas de grasa o lo que es lo mismo esté demasiado gorda, sería conveniente que la cuidáramos e intentásemos reducir de su dieta las grasas de manera progresiva antes de destinarla a la cría, porque como os he comentado antes podría tener problemas con la puesta de huevos y problemas de salud a corto y medio plazo, al igual que ocurre con las personas con sobrepeso, por lo que siempre intentad ir revisándolas con frecuencia para controlar su condición corporal y si tienen un poquito de grasa acumulada en la zona del abdomen es más que suficiente para comenzar la temporada de cría. La alimentación de los canarios, al igual que vimos anteriormente con las hembras, también va a depender directamente de su condición corporal y de las reservas de grasa que acumulen.
Si tenéis algún canario con demasiadas reservas de grasa, debido a que ha tenido una alimentación rica en grasas, a que es demasiado glotón o a que apenas hace ejercicio, deberíais controlarlo y cuidar su alimentación, principalmente por su salud, como hemos comentado antes, pero también para que pueda pisar bien a la hembra y fecundarla. En estos casos, sería conveniente rebajar la mixtura que normalmente utilicéis con alpiste limpio, de manera que aumentéis la proporción de alpiste en la mixtura frente a las semillas grasas, o lo que es lo mismo, quitaremos gran parte de las semillas grasas de la mixtura. En mi caso, como este año tengo algunos gorditos, pues les estoy proporcionando durante estas últimas semanas previas a la cría alpiste limpio, junto con un 10 o 15% de perilla blanca, y de manera semanal un día les coloco la punta de una cuchara pequeña de algunas semillas como cañamón o el negrillo y una pequeña cantidad de pasta de cría. Además, tienen una jaula amplia con posaderos distanciados entre sí para que puedan volar y hacer ejercicio, para ir eliminando progresivamente el exceso de grasa y para poder garantizar un buen acople durante el apareamiento con la hembra. Y en el caso de que cuando reviséis su condición corporal veáis que están delgados, pues deberíais analizar el motivo, ya que pueden que estén delgados pero fuertes y atléticos porque han estado en voladeros y se han venido ejercitando diariamente con pequeños vuelos. También puede deberse a que la mixtura que estéis utilizando tenga pocas semillas grasas, o en el peor de los casos a que estén enfermos o hayan atravesado recientemente alguna enfermedad. En este último caso ya sabéis que tenéis que descartar para la cría este tipo de ejemplares, puesto que es mejor que se recuperen al 100%, ya que así evitamos problemas durante la cría, como puestas claras, falta de celo, huevos atravesados o abortos embrionarios, muertes de pichones, etc. Por lo tanto, lo ideal para la cría o la reproducción es que estén fuertes y sanos y que reúnan una buena condición corporal, es decir, que tengan suficientes reservas de grasa, lo que no quiere decir que estén gordos. Por supuesto, si están atléticos es mucho mejor, pero si tienen algo de grasa también deberían pisar a la hembra y criarse sin ningún problema. Lo más importante siempre es que estén sanos y en buena forma. Y por supuesto, al igual que con las hembras, es muy importante que le proporcionemos varias veces por semana algo de frutas y verduras para completar su alimentación, junto con su jibia y grit, que aunque no vayan a poner huevos también es necesario para el correcto funcionamiento de su organismo. Finalmente, una vez que veamos síntomas de celo en la pareja, pues ya pasaríamos a juntarlos y ofrecerle la misma alimentación. Una buena mixtura balanceada con algunas semillas grasas y ricas en proteínas como el cañamón, el negrillo y la perilla blanca. Aparte por supuesto de la pasta de cría que vengamos utilizando, que como os dije antes también debe ser rica y equilibrada en cuanto a vitaminas y nutrientes y con un porcentaje de proteínas suficiente. Tampoco os obsesionéis mucho con las proteínas, entre un 16 y un 19% es más que suficiente, ya que recordad que también tienen proteínas las semillas. Con la pasta fijaros sobre todo en que se la comen bien y en que les gusta, porque como no les guste no se la van a comer y entonces va a dar igual que tenga un 10% o un 20% de proteínas porque no van a alimentar a los pichones con ella. Interrumpimos la programación para responder a las preguntas del suscriptor. En esta ocasión el compañero José María nos pregunta si es posible criar con un canario macho del 2015 y dos canarias nuevas que nacieron el año pasado. Pues bien, en primer lugar, José María, aprovecho para mandarte un saludo y agradecerte nuevamente que veas los vídeos del canal. Comentarte que los canarios suelen ser fértiles unos 4 o 5 años y a medida que se van haciendo adultos y van envejeciendo, disminuye su fertilidad, tanto en el caso de los machos como en las hembras. En tu caso, que me comentas que el canario es del 2015, no creo que tengas ningún problema siempre y cuando el canario esté sano, fuerte y no haya atravesado recientemente ninguna enfermedad. En relación a tu segunda pregunta, comentarte también que no había ningún problema y que se puede criar perfectamente con un macho y dos hembras. De hecho, hay muchos criadores que lo hacen y tienen buenos resultados. Por aquí arriba y en los comentarios de este vídeo te voy a dejar un enlace a un vídeo donde te explico varios métodos que he utilizado en varias ocasiones para criar con un canario y dos canarias. Espero como siempre que este vídeo os pueda servir. Os recuerdo que si tenéis alguna duda o queréis que hable de algún vídeo en concreto, me lo podéis pedir a través de los comentarios de YouTube, por mail o a través de mis redes sociales que os dejo en pantalla. Si no estáis suscritos aún al canal, os invito a que lo hagáis gratis pulsando en el botón rojo y aprovecho para dejaros en la parte izquierda del vídeo el capítulo anterior donde os enseñaba cómo preparar a los canarios y a las canarias para la cría. Y en la parte derecha en breve estará disponible el capítulo número 4 de esta sección, que seguramente trate de las señales que nos indican cuándo tenemos que juntar al macho con la hembra y ponerle el nido,
Os deseo a todos que tengáis un buen fin de semana y nos vemos el domingo aquí en el canal con un nuevo vídeo.